paro por 24 horas, reclaman por mejores condiciones laborales y fundamentalmente hacen hincapié en la sobrecarga de trabajo que tienen, tomando tal vez como experiencia lo ocurrido hace algunas semanas en la Fiscalía, precisamente allá en Montevideo, cuando Susana Rivadavia falleció mientras estaba cumpliendo sus funciones. Se trata de una fiscal que también había denunciado una sobrecarga, particularmente en los asuntos que ella tenía, que eran delitos sexuales, y que tenía que ver con un problema que otros técnicos venían denunciando también. Quien ha sido muy crítico sobre este aspecto ha sido el ex fiscal, hoy integra una fórmula política del Partido Verde Animalista, Enrique Viana, pero queríamos hablar específicamente de los reclamos que está haciendo este sindicato y que llegan hoy, prácticamente a 2 años de puesto en marcha este código. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bueno, buen día. Digamos, tiene que ver con algunos asuntos que se venían reclamando ya desde hace algún tiempo y que hacen a una labor específica. Hoy, algunas voces dicen que estos reclamos son exagerados, que no es que tenga que ver con tanto trabajo ni con tantas cuestiones, sino que el punto está en este nuevo código. ¿Usted qué opina? No, son las dos cosas son reales. El origen de este mal es el nuevo código, un código inconstitucional, un código inmoral, un código perverso, un código que favorece la corrupción, la protección de la corrupción, el encubrimiento de la corrupción, un código que genera caos, un código caro, pero que no se ha gastado la plata que supone esta modificación legal. Ahora yo para que el oyente lo entienda claro, le voy a dar 2 imágenes. A muchos de los oyentes, a quien habla también en su momento en la actividad privada, tuvimos algún patrón que nos sometió y nos hizo prácticamente semiesclavos, ¿no? Cobrando un sueldo de repente muy magro, nos hacía trabajar, nos estresaba, nos acosaba, nos imponía directivas. La sumisión, la cuasi esclavitud, cuando uno pierde independencia, sobre todo de la propia conciencia, estresa y enferma. Eso es lo que está pasando. Lo que está ocurriendo es que se eliminó la independencia de los fiscales con el nuevo Código del Proceso Penal en el 2017 y con sus 2 leyes anteriores, la Ley de Creación de la Fiscalía General y la ley que estableció el nuevo estatuto de los fiscales sometidos a instrucciones. Yo advertí de esas cosas antes de renunciar el 1 de noviembre del 2017, que se abolía la independencia de los fiscales. Lamentablemente mis colegas no me dieron bolilla, como se dice en la calle habitualmente. Y hoy están enfermos. Hoy están enfermos porque asumen un conjunto de tareas inabordables por el volumen que tienen, y al mismo tiempo las asumen sometidos a directivas y con un sinnúmero de riesgos de equivocarse, de cometer errores, de meter gente inocente presa sin prueba, como está ocurriendo. Se está metiendo gente inocente presa sin prueba. Y entonces todas esas circunstancias, más las demoras, más que tienen 1.600 asuntos y que no los pueden atender todos, más que se les vencen los plazos, todo eso pesa en la cabeza, en la conciencia, en el espíritu de cualquier fiscal. Lo entiendo, me siento identificado, lo supe antes de que ocurriera. Y les advertí que eso iba a pasar, que nos iban a obligar a aplicar un código haciendo prácticas inmorales, de presión, de extorsión. Todas esas cosas van pesando en la conciencia de los fiscales y créame que enferma física y mentalmente. Ahora, otra imagen, permítame una segunda imagen muy cortita. Lo que antes hacía un juzgado con un juez, 2 o 3 actuarios y 19 funcionarios, más de 20 personas, hoy lo tienen que hacer en algunos casos 2 o 3 personas, para que se vea el desborde, el caos que se ha generado por el nuevo Código del Proceso Penal, más la ineptitud del señor fiscal de corte Jorge Díaz, que creó este invento para dar protección a la corrupción, para dar impunidad a la corrupción, no importándole y pasándole por arriba a los cadáveres que sean, a los fiscales enfermos. Y una cosa más, que es lo más importante. Cuando un fiscal está enfermo, cuando un fiscal trabaja mal, los perjudicados somos todos nosotros cuando tenemos que ir a una fiscalía o a un juzgado. Porque un fiscal enfermo que trabaja mal termina perjudicando
a los ciudadanos que por X razón tengan que pasar por un juzgado o por una fiscalía. Usted en un momento refiere al trabajo que están haciendo los fiscales que meten presa a personas inocentes sin pruebas. ¿Cómo es esto? Porque si esto ocurre es grave. Bueno, eso fue una de las grandes advertencias que yo hice, incluso planteando en algún momento la inconstitucionalidad de este código. Este código le pasa por arriba a los artículos 15 y 16 de la Constitución. Los artículos 15 y 16 de la Constitución dicen que sin semiplena prueba no se puede meter preso preventivamente a nadie. Bueno, actualmente se mete gente presa sin semiplena prueba, simplemente con el relato del fiscal que le hace al juez y le dice: señor juez, tengo prueba, hice en la fiscalía cierta prueba, pero no la hice delante suyo, señor juez. Tengo prueba de que fulanito de tal rapiñó, tengo prueba que fulanito de tal mató a tal persona. Y resulta que 5 o 6 meses después, cuando realmente se hace la prueba se cae, no vienen los testigos, o directamente se demuestra que la persona es inocente y hay que darle el sobreseimiento a la persona, hay que absolver a la persona. Pero ¿qué pasó? Durante esos 5 o 6 meses, la persona estuvo presa indebidamente, porque se lo metió preso sin prueba, se los metió en una cárcel de las cárceles uruguayas, que todos sabemos lo que son las cárceles uruguayas, en muchos casos centros de tortura, verdaderos campos de concentración. Bueno, y entonces después, el que va a terminar pagando con su bolsillo haber metido una persona presa va a ser el propio fiscal, porque ya el fiscal general ha dicho que cuando lo demanden a la Fiscalía General, él se va a resarcir con los bolsillos de los fiscales. ¿Qué hicieron los fiscales y los jueces para demostración de esto? Una de las cosas que a mí me llamó la atención, 2 o 3 meses antes que entrara en vigencia el código. Fiscales y jueces hicieron lo que nunca en la vida habían hecho. Salieron a contratar seguros lo que llaman los seguros de mala praxis. ¿Por qué? Porque sabían que este código los iba a colocar en una situación de riesgo. Sabían que este código los iba a colocar en una situación de peligro, de meter gente presa inocente. Y entonces el patrimonio que iba a responder era el bolsillo de cada uno de ellos por meter gente presa inocente. Todas estas cosas pesan sobre la conciencia de los fiscales. Si usted le suma que al meter gente presa inocente, usted está dejando culpables libres, la situación es peor todavía. Porque cuando usted mete preso un inocente, quiere decir que hay otra persona que es culpable y que está quedando libre. Entonces, fíjese usted lo mal que se está trabajando a partir del nuevo Código del Proceso Penal y a partir de la tosudez de un individuo como el fiscal de corte que trabaja para el gobierno y que en definitiva quieren imponer esto para dar impunidad a la corrupción. Parecería que escuchando a los referentes de la Asociación de Fiscales pusieron confianza en el nuevo código, un poco a la luz de lo que decía alguno en particular, como es el caso de William Rosa, que decía que antes de la puesta en práctica de este cuerpo normativo, digamos, habían recibido un planteo sobre sus tareas que tiene que ver muy poco con la realidad por la que atraviesan hoy. En algún momento antes de la puesta en práctica, hace más de 1 año y medio atrás, los fiscales recibieron algún planteo de que no iba a ser así, de que pusieron confianza en el código, que iban a replantear sus actividades. Mire, yo lo que creo que mucho antes, capaz que el doctor Rosa no estaba en el Ministerio Público todavía, porque él ingresó hace muy poco, pero mucho antes se les puso una zanahoria a los fiscales, como habitualmente se le pone a casi todos los funcionarios públicos. Se les dijo que iban a ganar más plata. Que mire, le estoy hablando bastante antes, 2 o 3 o 4 años antes de la vigencia del código. Se les dijo a muchos de mis colegas, y muchos de mis colegas se tragaron el anzuelo, perdónenme la expresión, se tragaron el anzuelo, de que era la zanahoria, ¿no?, que se les ponía adelante, ¿no?, para que el caballo corriera, ¿no?, para que se entienda bien la imagen. Les dijeron que iban a ganar lo que ganan los fiscales en Brasil, lo que ganan los fiscales en la Argentina. Y todos sabemos, vivimos en el Uruguay, no vivimos en Brasil y Argentina. Entonces, no iban a ganar cifras cercanas a los $10.000 por mes. Entonces, a veces, quienes ocupan los cargos de fiscal y de juez, en lugar de pensar en el bolsillo, tienen que pensar en la conciencia propia. Es muy importante la independencia individual de los jueces y de los fiscales.
Pero hay muchos que piensan más con el bolsillo que con la conciencia, con el espíritu, con la independencia, que piensan poco como manda la Constitución. La Constitución quiere jueces y fiscales individualmente independientes. ¿Por qué? Porque cuando a usted, a mí o al oyente nos toque ir al juzgado o a la fiscalía, lo importante es que quien se pronuncie delante nuestro, juez o fiscal, lo haga de acuerdo a su conciencia, aún en el peor de los errores. Aún equivocándose en contra mío, yo quiero un fiscal y un juez independiente. Porque no quiero jueces y fiscales a los cuales les estén soplando en el oído previamente qué es lo que tienen que hacer. Porque ahí hay un sujeto escondido, oscuro, detrás, en las sombras, que le está diciendo lo que tienen que hacer. Hoy los fiscales están sometidos al fiscal general, es el fiscal único. Y el fiscal único responde al gobierno de turno. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo la fiscalía está gobernada por el presidente de la República, por el gobierno de turno, sino que además el Poder Judicial desapareció. Hoy se decide qué se investiga y qué no se investiga, qué se lleva al juzgado y qué no se lleva al juzgado, a quién se mete preso y a quién no se mete preso en función de lo que diga el gobierno. En algunos casos importará menos la opinión del gobierno, en otros sí. Acaba de salir una directiva donde el gobierno les está diciendo directamente a la Fiscalía General qué delitos perseguir y qué delitos no perseguir. Bueno, es la demostración de lo que hemos venido denunciando con Gustavo Salle desde muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Yo lo vengo denunciando, mire, desde el año 97, cuando la época de Peri Valdés se quiso hacer algo parecido. Y en esto, y eso es bueno saberlo, en esto estuvieron de acuerdo, en esta aberración que supone que el gobierno se ha adueñado de la justicia penal en el Uruguay. Esto ha participado por unanimidad el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de Mieres. Entonces, estas unanimidades son las que nos deben asustar. Se está destruyendo la república, se está destruyendo la democracia, se está destruyendo la separación de poderes, se está destruyendo la libertad, se está destruyendo la igualdad. Todas esas cosas se están destruyendo porque volvió el poder único. El poder único que además responde a las grandes corporaciones, llámense UPM, llámense Aratirí, llámense como usted quiera. Estamos en tiempos muy embromados, estamos en tiempos de regreso a mucho antes de la Revolución Francesa. Estamos en tiempos de poder absoluto, de totalitarismo, disfrazado de derecho llamado Nuevo Código, pero que supone esencialmente la destrucción de los derechos individuales. Estamos todos en riesgo. La Asociación de Fiscales también pide que se reorganicen las condiciones laborales, porque si no es así, ocurre todo esto de lo que estamos hablando, las condiciones de trabajo que van a repercutir en las condiciones físicas y de respuesta laboral de los fiscales. ¿Cómo se puede reorganizar las condiciones laborales? Creando mayores cargos, mayores fiscales, mayores fiscalías, mejorando las sedes. No. Parece evidente que el nuevo código va a seguir aplicándose, o sea, no es dejar de aplicar el código, parece la solución. No, bueno, cuando usted tiene un código inmoral, un código inconstitucional, un código que favorece la corrupción, que protege y da impunidad a la corrupción, lo demás, lo que se está quejando la Asociación de Fiscales, son cosas de cuarto o quinto orden. Son consecuencias de todo lo anterior. Pero la Asociación de Fiscales sigue siendo cobarde. La asociación, lo repito con todas las palabras, la Asociación de Fiscales sigue siendo cobarde. Y tengo algunos amigos dentro de la Asociación de Fiscales, siguen siendo cobardes. Siguen eludiendo el problema. Siguen adulando al gobierno de turno. Siguen adulando al fiscal de corte. Siguen entregando la independencia técnica individual, como lo hizo Subía en su momento. Siguen entregándose. Siguen olvidándose de lo que dice la Constitución. Siguen olvidándose del deber que tienen ellos para con la sociedad, el deber que tienen ellos para con el pueblo, el deber que tienen ellos para con cada uno de nosotros. Ese deber se llama independencia técnica individual. Entregaron la independencia a cambio de esto, pero no se animan a hablar de la independencia y no se animan a hablar de los problemas reales. El código es inconstitucional. Que empiecen a plantear inconstitucionalidades del código los señores fiscales. Vamos a ver si allí no se cambia el código. Resulta que fue uno solo nomás que fue el capaz de enfrentar las leyes de fiscalía y el nuevo código. Nadie lo acompañó. Si hubiéramos sido más, si hubiéramos sido 5 o 6 que hubiéramos planteado lo mismo que planteé yo, 5 o 6 nomás, este código inmoral no hubiera salido.
Ahora, perdónenme, voy a usar una expresión, quizás la palabra adecuada sea muy dura, voy a cambiarla. Como decía mi abuela, embrómense, señores fiscales. Ustedes eran conscientes porque yo les dije lo que se venía. Ahora están pasándola mal, y me consta que la están pasando mal. Se están enfermando. Se están enfermando porque en su conciencia pesa que dejaron de ser independientes, que pasaron a ser meros comisionados o delegados del gobierno de turno. En lo que hace a un aspecto dentro de este código que ha sido cuestionado por todos los técnicos, particularmente por los fiscales, ¿qué pasa con los juicios orales? ¿Pueden llevarse a la práctica o no? No, lo que pasó fue que nos pintaron una película hermosa, porque esto viene de Hollywood, ¿no? Hicieron hasta representaciones teatrales. Yo no sé si usted se acuerda que en algún momento hicieron una representación teatral del juicio, y todo el mundo estaba maravillado, todo el mundo estaba extasiado, podríamos decir, ¿no? Ahora están todos estresados, no están extasiados. Y resulta que el juicio oral es una mentira. ¿Sabe cuántos juicios, propiamente dicho, juicios orales y públicos se han hecho? Un 3%. ¿Por qué no se pueden hacer? No se hacen, no, porque todo el código está orientado a hacer pactos de impunidad. Y por supuesto que yo como abogado voy a la fiscalía y me están esperando con un pacto. Y negocio para tratar de salvar a mi cliente de la extorsión, que supone que el fiscal me esté esperando con un pacto. O pactás o te meto preso a tu cliente. Entonces yo trato de pactar buscando que no lo meta. Ahora, si mi cliente es inocente y me lo quieren meter preso igual, ahí la peleo hasta las últimas consecuencias y voy a juicio. Y por lo general me ha ido muy bien en los juicios. He ganado los juicios. Pero es el 3%. El 97% restante se hace en un pacto en la fiscalía, no hay juicio oral y público. Todo el código está orientado a los pactos. Ahora, los pactos, ¿qué es lo que aseguran? Impunidad. Impunidad chiquita, impunidad mediana, impunidad grande. Por lo general, la impunidad grande se refleja siempre en los más poderosos, porque el pacto tiene eso. Tanto tienes para darme, tanta libertad te doy. Y obviamente que los que menos tienen, los más humildes, la quedan, como dicen los gurises. Y los más poderosos la pasan bomba. Todo el código está orientado a los pactos, porque todo el código está orientado a darle impunidad a los corruptos y a los corruptores, a los poderosos. Y eso los uruguayos lo tienen que entender. Nos impusieron un código para salvar la espalda baja de unos cuantos que tendrían que estar hoy presos en las cárceles uruguayas. Entonces, cuando se construyó todo esto, el propósito esencial era tener una varita mágica para que yo le llamo el síndrome peirano, para que nadie de los corruptores o de los corruptos se vieran con el traje naranja detrás del alambrado en la cárcel de Libertad, como aquellas imágenes de hace tantos años que calaron muy hondo. Entonces alguien dijo, bueno, buscame la varita mágica para que yo nunca más vaya preso. Y para eso la varita mágica eran dos cosas. La Fiscalía General, un brazo del gobierno, que decidiera quién iba preso y quién no. Y el nuevo código que le diera a ese brazo la posibilidad monopólica de decidir quién va preso y quién no. Y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, esa impunidad luego se extendió a todos los demás delitos. Cuando usted le da impunidad a unos pocos, obviamente que se extiende a todos los demás. Mire, hace unos días un colega, no voy a dar el nombre, un fiscal, un ex colega, todavía de alguna manera me siento todavía fiscal, pero un ex colega le decía a un abogado, amigo, le decía, acá es el reino de la impunidad. Nunca hubo tanta impunidad en el Uruguay como a partir de la Fiscalía General. Lamentablemente, los que van a hacer hoy, creo que van a hacer hoy una manifestación y mañana van a hacer un paro de esos, un paro contra sí mismos, ¿no? Esas cosas que yo no termino de entender. El funcionario público cuando hace paro, y más un funcionario público de jerarquía, se está haciendo paro a sí mismo. Es una cosa increíble, ¿no? Es la destrucción de la independencia individual. Pero lo que le quiero decir es exactamente lo que le estoy hablando. Cuando se producen estas cosas, cuando se producen estos problemas, lo que hay que hacer es plantear la inconstitucionalidad. No hacer estas pavadas, estas guarangadas de paros y de huelgas. Hay que plantear la inconstitucionalidad. Vamos a ver cuántos se animan, porque decir estas cosas, que hay impunidad dentro de la Fiscalía, me parece que en la manifestación de hoy y en el paro de mañana nadie lo va a hacer. Por lo tanto, la solución a la vista no hay, es simplemente un paro que manifiesta
una situación que la denuncian dadas las características del trabajo que llevan adelante, donde advierten no solamente por estas condiciones laborales, sino por la posibilidad de un colapso de la sede de la Fiscalía. Sí, es que va a colapsar. La Fiscalía va a colapsar. Es que ya colapsó. Cuando usted va y yo le cuento casos personales, yo planteo denuncias de hace 5 o 6 meses que no se han movido ni medio centímetro, es decir, no se ha investigado nada. Pero hay muchísimas en la misma situación. Claro, el fiscal tiene 1000 asuntos para atender, 1600 asuntos para atender. Es imposible. Ahora, siempre estamos en lo mismo, ¿no? El que quiere ser esclavo, esclavo es. Y sufre como el esclavo. Ahora, el que no quiera ser esclavo tiene que liberarse. Y para liberarse tiene que aplicar el derecho de la Constitución. Los fiscales consintieron ser esclavos. Se están enfermando. La única manera de la cura para esta enfermedad, para este mal, como usted me decía, es plantear la inconstitucionalidad del código. Es que el código caiga. Y ahora sí, permítame, Air, que esta es una de las propuestas que nosotros hacemos como Partido Verde Animalista. La derogación del nuevo Código del Proceso Penal. Volver al viejo Código del Proceso Penal. ¿Para qué? Para que los fiscales no se enfermen y por consecuencia para que haya mejor justicia y no el desastre que tenemos ahora. Doctor, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted, un placer como siempre. Gracias. La palabra